Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos probando, haciendo una prueba de sonido, así que eh, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el estudio bíblico del día de hoy. Estamos con el libro de Números, capítulo 12. Vamos a comenzar hoy, así que es una prueba. Alguien, si de los que están conectados, me puede avisar cómo está saliendo eh, para ver cómo solucionar estos problemitas que estamos tratando de solucionar. Así que bueno, buenas noches a todos. Estamos con el libro de Números, capítulo 12. Ya habíamos estudiado el capítulo número 11, la clase pasada. Y bueno, vamos a continuar con este estudio bíblico. Entonces, acá vamos a ver qué es lo que vimos en la última clase, que tiene que ver que Jehová enviaba codornices a un pueblo que estaba murmurando, que se estaba quejando. Entonces este pueblo nos habla de que estaba totalmente. Vane, ¿cómo andas, Vane? Vane, decime cómo se escucha, por favor, porque estoy tratando de solucionar el sonido, estoy tratando de ver unos programas, es medio complicado todo y lleva tiempo hasta que se ordene, pero ahora, si me dicen alguien de los que están conectados, si me dicen cómo sale, recién salía con la voz media grave, con la voz de hombre, ahora, ahora vamos a ver cómo se escucha súper bien. Bueno, sí, recién intenté hacerlo con otro programa porque tenía unas estrategias para ver más imágenes. Estamos tratando de solucionar y que sea más avanzado todo. Bueno, vamos, eh, vamos a comenzar con el estudio bíblico del día de hoy. Estamos con el libro de Números. Estamos en el libro de Números, capítulo 11 es el que vimos ayer. Vimos que el pueblo de Israel, esto lo que nos habla es cómo el pueblo se encuentra en el medio del desierto. Hoy es el día número 4 en el que entramos nosotros también al desierto. A ver, el día 4, el número 4, ¿qué representa? El número 4 representa la visión del hombre. Esto es lo que significa el número 4. El número 4 significa el enfoque del hombre, de cómo ve las cosas. Por ejemplo, el hombre seguía por las 4 estaciones, verano, otoño, invierno, primavera, seguía por los 4 puntos cardinales. El hombre, cuando en Apocalipsis habla, aparecían los 4 seres vivientes, todo era en base al enfoque del hombre, cómo ve que el número 4 representa eso, la visión del hombre. Por eso también cuando decimos que aparecen 12 tribus o aparecen 12 apóstoles, ¿qué significa esto? Bueno, es que significa que el hombre representa el número 4, ya que tiene que ver con la visión del hombre, con la visión del hombre más lo que es la visión de Dios que nos habla de la Trinidad. Entonces, 3 por 4 daría el número 12. Pero bueno, ¿qué tal, Tony Aguilar? ¿Cómo andas? Bendiciones. Entonces, hoy estamos en el día número 4, en el día número 4 de el caminar que nos está llevando a entrar al desierto. En el día de ayer habíamos visto algunos puntos. Primero era no quejarse. Ya habíamos estudiado, analizado cómo nos vivimos quejando. Si bien acá este pueblo de Israel se quejaba porque quería comer carne, nosotros nos quejamos de otras cosas muy similares. Pero eso sí, por ahí miramos al pueblo de Israel como que son los pecadores y nosotros los santos, pero no, es para nosotros la palabra. Luego habíamos visto de que el pueblo estaba mezclado con la gente. El pueblo estaba mezclado con la gente de donde, que habían salido de Egipto. Entonces esto también nos habla de con quién estamos mezclados, con quién estamos hablando. Entonces después vemos que en el versículo número 5, el pueblo de Israel se acordaba de los pescados, de los ají. Bueno, ¿qué significa esto? Vivir en el pasado. Esto es lo que vimos ayer. Cómo vivimos pensando que lo pasado fue mejor, cuando no tenemos mirada hacia el futuro. Entonces, todas estas cosas son los que nos aquejan en este desierto, que son para solucionarlo ahora. Yo sé que muchos por ahí decimos, bueno, no, yo no mato a nadie, no asesiné a nadie, entonces como no maté a nadie, yo soy santo. No, acá estamos identificando todo lo que tenemos que corregir en este desierto. Por eso es una prueba esto. Entonces, el vivir en tiempo pasado, esto es algo muy que son pasos en retroceso, y después estar con los deseos de la carne,
que esto es lo que más nos cuesta a todos. ¿Por qué? Porque ellos querían comer pescados, ellos se acordaban de Egipto, se acordaban de lo bien que la pasaban y hasta distorsionaban todo. Un presunto bienestar que tenían en Egipto que hoy no lo tienen. Y hoy exactamente lo mismo. Cuando creemos que en Cristo nos sale todo mal, que en Cristo ahora tenemos que vivir en santidad y que tantas cosas. Bueno, todo eso nos habla de cómo el pueblo murmura, cómo el pueblo se queja, cómo nos quejamos todos los días, y esto es lo que debemos corregir. Entonces vemos que Moisés luego se lamenta, luego que en su momento también cae Moisés, por eso también vemos que Moisés cae, y lo que vemos es que cae en depresión, hasta siente ganas de morir. O sea que hasta los líderes, los que están en un pasito adelante, sienten estas situaciones de estado de muerte con un pueblo con una carga tan pesada. Johnny Arcos, bendiciones, ¿cómo anda Johnny? ¿Todo bien? Bueno, entonces, todo esto es lo que habíamos visto en el día de ayer. Después habíamos visto de que Dios le envía, que Moisés también estaba dudando ya la prueba hace dudar. Ese es el tema, que nosotros cuando estamos caminando en el desierto, ya cuando las cosas no salen como queremos, en el desierto las cosas no van a salir como queremos. Entonces, cuando la situación no funciona, no sale como yo me imagino, ahí viene la desilusión. Y es ahí donde viene la incredulidad. Es ahí donde después ya nos desilusionamos y después ya creemos de que Dios no tiene poder o ya Dios no quiere hacer nada conmigo. Y ahí empezamos a caminar como religiosos apáticos, como religiosos tibios, fríos, por no decir fríos, que estamos lejos de Dios, pero eso sí con una vida muy religiosa. Entonces, el objetivo es corregir toda esta situación en el camino del desierto. Después vemos que el Señor les da codornices, no por un día, no por dos, no por tres, para que crean, pero ya qué más se le podía mostrar a este pueblo cuando ya habían visto que el Mar Rojo se abrió, vieron las 10 plagas, vieron la muerte de los primogénitos, de todo menos de ellos. Entonces vemos que este pueblo estaba totalmente, la fe es por el oír, no es por ver. Entonces ellos querían y querían milagros, pero acá vemos de que Dios, bueno, les da las codornices, pero ¿qué es lo que pasa? Mientras estaban comiendo, nos dice la palabra, que mientras aún el alimento estaba en su boca todavía, ahí viene el juicio de Dios. ¿Qué es lo que vimos en este juicio de Dios? Parecía algo injusto, pero no, lo que nos hablaba era de la codicia de este pueblo rebelde que anhelaban tanto. Dios le dio las codornices, Dios le dio lo que era la carne, pero vino el juicio. ¿Y cuántas personas tenemos hoy en día de que pueden llegar a sus logros, a sus metas, que tanto quiero esto, que tanto quiero esto, aunque esté en contra de la voluntad de Dios? Y que después cuando lo consiguen, ay, qué lindo el hermanito, qué bendecido que es porque tiene su auto, tiene su casa, Juanito se casó con Juanita, que se aman. Pero si no es la voluntad de Dios, hay una rebelión que nos enfrenta a Dios. Y es ahí donde cayó el juicio, donde cayó la ira y terminaron sepultados estos hombres codiciosos. Por eso, ¿cuál fue la enseñanza de ayer? En el medio del desierto, no quejarnos. Cuesta, pero de eso se trata, no quejarnos, corregir. Cuando nos empezamos, y no pasa, ¿por qué? Porque nos estamos quejando contra Dios. Si me quejo de mi trabajo, a ver, obviamente que no nos vamos a ir a quejar contra Dios, pero sí que vamos a hablar mal con los hermanos, con el primo, con el tío, y a vivir renegando de la vida. Ese es el primer paso. Después habíamos visto estar mezclado con la gente del mundo. La gente estaba mezclada con los que salieron de Egipto. Entonces, bueno, todos estos puntos nos mostró ayer qué teníamos que solucionar en este caminar en el desierto. Hoy es el día número 4. En este día número 4 vamos a ver qué es lo que hay que corregir hoy, qué es lo que muestra. Yo sé que quema, pero esta es la parte práctica ya, porque de nada sirve estudiar. El conocimiento es necesario, pero no suficiente. Con el conocimiento no hacemos nada, por eso hay que poner en práctica. Y donde decidimos poner un pie en el desierto, es ahí donde van a venir las pruebas y es donde vamos a vivir toda esta situación. Entonces, vivir del pasado. ¿Estamos viviendo del pasado? Dice, nosotros comíamos pescado de balde. El faraón era tan bueno con nosotros y nosotros estamos igual. Ay, qué lindo cuando yo vivía en el mundo. Ay, qué lindo que tomaba cerveza, venía borracho, venía drogado, andaba con mujeres. Esa sí que era vida. Pero ahora con Dios, mi príncipe que tenía antes era mejor. Así nos presentamos delante de Dios. Entonces, por eso es un proceso
que nos habla de mortificar nuestra mente que quiere ir al pasado, o si quiere ir al presente, o si quiere ir al futuro, depende de dónde está la mente afanada. Entonces, en ese afán, vemos que ellos estaban afanados al pasado, todo lo pasado era mejor. Y hoy a nosotros también nos pasa esto. En el medio del desierto vamos a decir, antes era mejor. Pero bueno, ahí está el tema que el candelero debe alumbrar hacia adelante. Bueno, en el capítulo número 12, hoy vamos a comenzar con esto y vamos a ver otro punto en el medio del desierto a corregir hoy. Nos va dando ejemplos con diferentes personajes, pero es para nosotros. Nunca digamos, ay, qué bonitas las palabras, es para el hermano, esto no es para mí. Entonces, en el capítulo número 12 nos dice que María y Aarón, acá aparece, fíjense, por un lado tenemos el pueblo rebelde, que Moisés dice, ¿qué soy yo, la mamá de estos? Que los tengo que llevar como a unos niños que les tengo que dar el pecho. Bueno, acá vemos el pueblo como niños espirituales quejándose y bueno, son niños, obviamente. Ahora vemos a los que supuestamente deben ser columnas, los que deberían ser los pilares. Por un lado tenemos a María. María que nos habla en Éxodo capítulo 15, vamos a ver quién era María. Vamos a Éxodo capítulo 15 para ver un poquito de qué se trata esto. En Éxodo capítulo 15 vamos a ver que salen de Egipto con grandes con grandes hazañas de parte de Jehová. Y en el capítulo 15 hay un cántico, el cántico de Moisés y de María. Bueno, acá estaban felices, estaban contentos y estaban dándole las gracias a Dios, estaban muy felices. Bueno, en el versículo número 20, nos dice el capítulo 15 de Éxodo, versículo 20, nos dice, y María, la profetisa, fíjense lo que era la profetisa. A ver, esto no es ser pastora, porque yo sé que las mujeres corriendo toman versículos así para decir, yo estoy llamado a ser pastora y apóstola. No, profetiza. Profetiza es que Dios hablaba con mujeres para que puedan darle un mensaje al pueblo. Recuerden que no había escritura, ¿eh? Hoy ya no existen más los profetas, porque si no viviríamos como que la escritura no está completa entonces. Entonces, María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. Bueno, acá aparecen los pentecostales, donde dicen, miren cómo tenemos que tocar pandero, como María en el desierto. Claro, pero no se dan cuenta que está en el desierto, no está en una iglesia. No se da cuenta que María sale de la esclavitud y vienen con todas estas costumbres y todos estos tipos de instrumentos que era para la alegría cuando estaban felices. Ellos tenían sus fiestas civiles, ellos se casaban, ellos bailaban, danzaban. Entonces ahora, de una manera de representar lo que era, de una manera de mostrar la alegría que había, nos dice que María tomó un pandero. Acá nos dice que esto era la cultura con la que ellos adoraban. No adoraban, festejaban. Entonces, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que muchas mujeres salieron en pos de María. O sea que María era una mujer líder. En todo este tema de que Moisés los sacaba de Egipto y de que tenían que soportar las plagas, todo seguramente María era una mujer de Dios que estaba un pasito más adelante. Entonces vemos que muchas mujeres la veían como referente. Entonces, acá vemos que María toma un pandero. Recuerden que esto no es en la iglesia, porque muchos dicen adorar con panderos y danza y vamos a la iglesia. No, este es un día común, ni siquiera estaba la ley. Entonces, salieron en pos de ellas con panderos y danzas. El tema es que el hombre escucha panderos y danzas, dicen rock and roll y carne en la iglesia. Vamos a bailar y vamos a lo que me gusta. Pero no, acá estamos viendo otro contexto, pero bueno, no es el tema esto de las danzas, que el domingo vamos a ver todo lo que son los instrumentos musicales en la adoración. Acá aparece uno, pero no aparece en el tabernáculo, no aparece en el lugar de adoración el pandero, nunca se les pide tal cosa. Por eso hoy vemos que están adorando, es un decir, con este tipo de instrumentos que Dios nunca pidió. Entonces, ya sabemos que en Éxodo vemos que María era la profetisa. Por otro lado, ¿a quién tenemos? Aarón, el sumo sacerdote. Acá tenemos el líder supremo. Acá tenemos un hombre que tiene todo el privilegio de que él sea el sumo sacerdote, de que de la descendencia de él, que sean todo el sacerdocio a lo largo de la historia. Entonces vemos dos
un hombre y una mujer en un nivel alto, en un nivel, una situación cerca de Dios. Entonces, vamos a encontrar muchos cristianos hoy en día, muchas personas que van a tener años en Cristo, muchas personas que van a tener ministerios grandes, fuertes, o están bien parados en Cristo. No son como los niños que estaban pidiendo carne que estaban pidiendo carne, que estaban pidiendo melones, cebollitas y todas esas cosas. ¿Cómo andás, René? ¿Todo bien? Entonces, cuando vemos que de esta manera no, de esta manera nos encontramos con dos pilares. ¿Y cuál es el tema? Acá nos vamos a encontrar con dos líderes, con dos personas con madurez espiritual seguramente, pero vamos a ver qué es lo que ataca ahora, que esto también toca mucho en el sistema religioso. Una cosa es el pueblo, que tiene hambre, quiere carne y estaban a los gritos, estaban llorando. Bueno, ese es el pueblo inmaduro. Ahora vamos a ver el pueblo maduro, supuestamente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pecado? Y que todos tenemos esto. Esto es algo que tiene mucho con el religioso, esto viene mucho con la religión. Entonces, en el capítulo número 12 nos dice, María y Aarón hablaron contra Moisés. Fíjense, María y Aarón, los pilares, el sumo sacerdote y la profetisa, el hombre y la mujer de Dios, vemos ¿qué es lo que hacen? Hablaron contra Moisés. Entonces, ¿cómo andás, Débora Ramírez? ¿Todo bien? ¿Aprendiendo con los estudios? Qué bueno, qué bueno. Eso es una muy buena noticia y esto después los van a enseñar a muchas personas. Así que guárdenlo, pónganlo en práctica y el Señor los va a usar mucho. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vemos acá? Acá estamos viendo los líderes. O sea que acá lo identificamos hoy con el sistema religioso, con los líderes, con los pastores, con los diáconos, con los obreros, con el ungido, con el apóstol, con la profetisa, con el que habla en lengua, con el que bla, 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 bla. Esto es lo que nos encontramos hoy y con lo que renegamos todos los días. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen estos dos, este hombre y esta mujer? Hablaron contra Moisés. Hablaron contra Moisés. ¿Cuál es el tema de esto? ¿Por qué? Acá vemos que hablan de Moisés. Y este es el tema, ¿por qué? Porque muchos también dicen, no toques al ungido, al pastor no le podés hablar nada, ¿no? Sí y no, hay que saber discernir. Acá vemos que están hablando contra Moisés. El tema es que están hablando de un hombre que es un hijo de Dios, que es usado por Dios. El tema es que están hablando de un hombre que era el más manso. Ese es el problema. Acá está el tema que ¿con quién nos hacemos los vivos? ¿A quién criticamos? ¿A quién le pisamos la cabeza? Siempre al más manso, siempre al más bueno, siempre al más indefenso. Esta es la naturaleza humana. Por ejemplo, Saúl, ¿a quién se dedicó todo su reinado a perseguir? A David. Entonces, David lo que hace es que Cristian Hernández, Enrique, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Saludos a mis hermanos ahí de Chile, gracias por estar ahí, esa familia maravillosa, gracias por estar ahí, muy bien, qué bueno, qué lindo verlos. Ya sabía que iban a estar ahí, es como que ya los veo como que están muy, muy enganchados, muy metidos y gracias por estar ahí. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que Moisés era el más manso. Saúl, cuando persigue a David, David era bueno, era manso. David era prudente. Ahora, Saúl no hizo lo que tenía que hacer contra Goliat. Por ejemplo, cuando aparece Goliat, no se hizo el vivo. No, estaba como un cobarde, que vaya David. Venían los filisteos y era un cobarde. Ahora, contra David, contra el más indefenso, sí, lo corremos, lo matamos, le clavo la lanza. Fíjense lo guapo que somos. Y así somos nosotros, ¿eh? Nosotros nos creemos importantes. Nos creemos que tenemos un título. Nos creemos que tenemos en la iglesia 40 años. Yo soy hijo de pastor. Yo hace 40 años que acepté a Cristo y yo serví tanto y yo vi la gloria de Dios. Ahora, pero Juanito, el más bueno, y ahí empieza el murmullo, contra el manso. Entonces, ojo con esto, porque acá nos está hablando de esto de sentirnos más que otras personas. Entonces, acá ya lo que estamos viendo es que hacernos los vivos con el más débil. Entonces, por un lado, vemos acá que la familia, los hermanos murmuran contra Moisés. Esto es algo que nos va a pasar, que tu familia va a murmurar contra vos, que tu familia te va a cuestionar,
que tu familia, los que son de tu sangre, son los primeros que te van a querer pisar la cabeza. Y cuando estamos hablando de los hermanos, estamos hablando de los hermanos en Cristo también. Tus hermanos son los primeros que te van a murmurar. Eliana Hernández, ¿cómo andás? Buenas noches, bendiciones, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí conectada. Qué lindo verlos, me alegra mucho. Bueno, entonces, acá vemos que María y Aarón hablaron contra Moisés, pero ¿por qué? A causa de la mujer cusita que había tomado. Acá aparece una mujer en cuestión, pero muy poco importaría. ¿Por qué? Nos dice que aparece una mujer cusita. Primero, una mujer cusita, esta es la mujer que toma a Moisés como mujer. Moisés, acá ya vemos que había enviudado, ya vemos que en su mujer, en Séfora, ya seguramente estaba muerta. Y acá vemos que era legal que pueda tomar otra mujer. Y toma una mujer que nos habla de que era una mujer cusita. Dice, ¿por qué él había tomado mujer cusita? ¿Qué significa esto? Bueno, primero lo que tenemos que ver es que acá nos dice que empezaron a murmurar contra Moisés a causa de una mujer cusita. Bueno, cuando hablamos de Cus, que es la región, estamos hablando de un lugar de África, estamos hablando de un lugar de Etiopía, estamos hablando por un lugar de Somalia, por esa región. Ahí eran los cusitas. Entonces, acá lo primero que estamos viendo, vamos a ver dos posturas. Hay dos fuentes que nos hablan de dos tipos de cosas. Acá se desata, empiezan a murmurar contra Moisés, pero por una mujer. Es como la causa una mujer. Bueno, por un lado, recuerden que estamos en el desierto. En el desierto empezamos a encontrar cosas que ni sabíamos que habían dentro nuestro. Hola, Caterina, ¿cómo andás? Caterina o Caterina, no sé cómo será así, pero dice Caterín. Así que, ¿cómo andás? Saludos a tu familia ahí, me alegra verlos. Entonces, lo que vemos es que Moisés es atacado, pero a causa de una mujer cusita. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, primero, puede ser una cosa de que esta mujer, seguramente si era de esta región, era una mujer de color. O era solamente una excusa. O era una excusa para agarrársela con Moisés. Vieron que muchas veces cualquier excusa es buena para desatar un conflicto. Bueno, estas son las dos posturas que podríamos tomar. Mucho no nos habla el texto, pero sí vayamos un poquito a ver por qué. Entonces, punto número 1. ¿Qué pudo haber salido de Aarón y de María, que en el corazón, que ni ellos estaban enterados? Esto es lo que hace el desierto con nosotros. Te vas a enterar lo que hay en el corazón. Entonces, acá lo que vemos es que empiezan a murmurar contra Moisés. ¿Por qué? Y pueden ser que hayan visto una mujer de color y haya racismo. Porque muchos de nosotros no nos damos cuenta y somos bastante racistas, bastante elitistas, bastante de seleccionar personas y de discriminar personas. Siempre tendemos a discriminar al gordo, al feo, al pobre y de exaltar al rico, al rubio. Eso está en nuestra naturaleza, nada más que ni nos damos cuenta porque seguramente lo hacemos, pero ni nos damos cuenta que está en el corazón hasta que no lleguemos al desierto a ver lo que hay en el corazón. Entonces, acá vemos que puede ser que entre María y Aarón le pudo haber salido el racismo, puede ser o puede ser que no, pero es una situación del corazón. Entonces, acá lo que vemos es que, o quizás como alguna extranjera, no la veían como parte de... Exactamente, algo salió del corazón de Aarón y de María. Entonces, primero, que celos por esta mujer, ya sea de la tribu que no es de este pueblo, ya sea que sea de color, pudo haber sido eso. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a salir en el corazón de nosotros si realmente entramos al desierto? Si realmente estamos en sintonía con la palabra, si realmente queremos mortificar los pecados. Bueno, ahí va a salir todo lo que hay en tu corazón. Ahí te va a empezar a salir todo lo que hay. Si tus ojos tienen ojos de adulterio, si tus ojos miran mujeres más jóvenes, incluso Job en un versículo decía, hice pacto con mis ojos, ¿cómo ha de yo de ver a una doncella? Él estaba en su desierto, y vaya qué desierto que tenía, porque Job estaba leproso, había perdido todo y estaba en un desierto terrible, de lo más árido que vimos en la Biblia.
Entonces, ahí en esa situación dice, hice pacto con mis ojos. No recuerdo en qué versículo, creo que era en el 40. A ver, vamos a Job, vamos a buscarlo ese versículo, para ver un poquito cómo salen las cosas que hay en el corazón. Vamos al libro de Job. No recuerdo dónde está, pero lo vamos a encontrar. En Job vamos a ver que este hombre pasa por su desierto. Viviana Castilla, ¿cómo andás, Vivi? Acá estoy, pero se me recorta mucho y no entiendo nada. Bueno, muy bien. Ahí, seguramente ahí en YouTube sale un poquito mejor. Ahí es cuestión de ver la mano. Entonces, a ver, voy a buscar en esta Biblia, que por acá lo tenía marcado. Yo tengo todo marcado en la Biblia, esto es un desastre, esto, pero yo solo me entiendo. Vamos al libro de Job. Ay, lo tengo que encontrar. Acá está. Job capítulo 31. En Job capítulo 31 vamos a ver que nos encontramos con un hombre que está en el medio del desierto. Entonces dice, hice pacto con mis ojos. En el medio de la situación dice, le sale a luz. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues? Había yo de mirar a una virgen. Bueno, lo que dice este hombre, Job, es que acá empiezan a salir cosas que había en su corazón. ¿Cómo habría yo de mirar a una virgen, a una doncella, dice la palabra? Entonces, acá vemos que de una manera en el desierto a Job sale una cosa. Ahora, a María y a Aarón sale otra cosa, pero es exactamente el mismo proceso. En el medio del desierto, Dios hace que salga a luz lo que hay. Entonces, aparece una mujer cusita, una mujer de color, una mujer de otra tribu, y María y Aarón empiezan a enardecerse. No se dan cuenta, pero empiezan a actuar. Entonces, ¿con quién se agarran? Con Moisés. No se la agarran con la mujer. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que Moisés, ya casado con esta mujer, en el versículo número 2 nos dice, y dijeron, fíjense cuál es la excusa, o qué es lo que realmente había en el corazón. Por ahí la mujer era una excusa, pero capaz que había otra cosa. Esto es lo que vamos a ver en lo oculto. Por ahí había algo que tenían contra Moisés que no salía a luz. Y esto pasa muchas veces, ¿eh? Muchas veces yo tengo algo contra el hermanito hace 5 años que no sale y espero cualquier excusa para cantarle las 40, como dirían muchos. Eso es muy común, eso en las iglesias, a ver, muchas veces decimos, estamos hablando del pecado, estamos hablando de la palabra, estamos hablando, exhortando, hablando, y después aparece uno, ¿ahora puedo hablar yo? No podés hablar nada, escuchá y obedecé, punto. A veces tenemos que decir así, a veces. Porque a veces ese, puedo decir algo, ese te da pie para empezar a sacar todo lo que hay en el corazón. Esto es lo que empieza a salir en ciertos momentos. Entonces, acá vemos qué es lo que había en el corazón. Fíjense que dicen, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Fíjense qué es lo que sale entre María y Aarón. Se ve que estaban murmurando entre los dos, como que habían un complot contra Moisés. Entonces, ¿qué es lo que sale acá? Celos ministeriales. Celos ministeriales. ¿Solamente por Moisés Dios le habla? Moisés era el más manso, ¿eh? Entonces, es ahí donde empiezan nuestros celos ministeriales. Es ahí donde empezamos, donde primero empezamos a cuestionar al hombre de Dios. Esto es lo que siempre hacemos. Cuando son de Dios, los cuestionamos. Da la casualidad que cuando son hijos de Satanás, no, ellos son los ungidos. Esta distorsión solemos tener. Porque claro, los hombres de Dios son los mansos, son los buenos, son los prudentes y son los más fáciles de atacar. Ahora, un hijo de Satanás, no, ni me meto porque son presas complicadas. Entonces, lo que estamos viendo es que dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Acá aparece nuestro celo ministerial. Ay, yo tengo un gran ministerio, pero este que hace 3 días que está, pero realmente hay que ver si Dios está con él. Porque este hombre vive en pecado. Entonces queremos pincharlo, queremos chicanearlo hasta que salga la putrefacción que hay en el corazón. Entonces acá lo que estamos viendo es que esta mujer era la excusa seguramente. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene nada que ver con lo que Moisés sienten de Moisés. Acá está revelando el corazón lo que hay. Entonces lo que están diciendo son celos, envidias. Y además, ¿qué quieren? Un reconocimiento quieren. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Moisés era el hombre más importante de todo Israel. Pero a él no le importaban los títulos. Pero se ve que a los dos hermanos sí.
Se ve que querían reconocimientos, más del que tenían, ¿eh? Dios ya le había dado una posición muy alta. Pero ahora no. ¿Cómo Moisés va a tener más reconocimiento que yo? Esta era la situación, esta era la postura. Entonces, cuando dice, solamente por Moisés habla Jehová, como si fuera yo también hablo. Y ahí es donde aparecen todos los soñadores. Ahí es donde vemos donde Dios me habla a mí, no te habla a vos, donde Dios me revela a mí, porque yo tengo un don especial, Dios me habla solamente a mí. El resto no, Dios le tiene la Biblia cerrada para todos. Este es un grave error muy religioso. Esto es cuando los hombres se creen propiedad privada de Dios, que Dios habla solamente a través de ellos, que ellos solamente tienen poderes, que ellos solamente se enaltecen delante de los hombres. Entonces acá vemos que esto es lo que había en el corazón de ellos. Entonces dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, si por mí también habla, si por Aarón también, si yo también soy como Moisés, mejor que Moisés. ¿Se entiende qué es lo que está saliendo? Hoy estamos viendo ya, ayer estuvimos viendo la parte carnal del hombre, el pueblo común y corriente. Ahora estamos viendo en la iglesia los celos ministeriales. Acá estamos viendo cómo los celos ministeriales empiezan a atacar a estas personas, cómo empiezan a salir a luz. Por eso, fíjense que no hay nada más, no hay un hostigamiento más grande que servir en una iglesia, generalmente. Es imposible. Yo intenté y les puedo asegurar que es imposible a cierto punto de que ya decimos, bueno, no quiero saber nada con servir. Te vas a encontrar con gente celosa, murmuradora, chismosa. Yo me acuerdo que en una vuelta estábamos en una mesa de sonido, con las consolas, todo, y estaba cantando un coro. ¡Ah, maravilloso! ¡Uf! Descendían ángeles con lo hermoso que cantaban. El tema es que había una situación de que Juanita estaba enojada porque Pepita estaban peleadas y no querían cantar juntas. Entonces estaban peleadas. Entonces, nosotros estábamos escuchando con los auriculares y el sonidista dice, esta mina no está cantando, dice. Pero no está cantando, la ponía sola y la mujer esta hacía que cantaba. Pero eso sí, con cara de ángel. Claro, como estaba enojada, no cantaba. Fíjense lo que son estas cosas. Y estas cosas de que uno canta, le sube el volumen, el otro le baja, el otro quiere barrer, le esconde la escoba, después murmuran, después critican. Esto es lo que hay por excelencia en el sistema religioso. Nadie es capaz de decir como Moisés cuando estaban todos profetizando y que Moisés le dice, yo quiero que todos profeticen, yo quiero que todos sean líderes, quiero que todos sean jefes, que sean líderes espirituales. Eso es lo que estamos viendo de un lado por Moisés y por otro lado estamos viendo los celos ministeriales de Aarón y de esta mujer. Entonces, ahora nos dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Qué es lo que oyó Jehová? Vio el descontento de estas dos personas, de Aarón y de María. Acá lo que está diciendo, ¿no ha hablado también por nosotros? Acá está la soberbia, el orgullo de que yo soy importante. Claro, dice Aarón, si yo tengo el pectoral, yo entro una vez al año. Oh, más importante que yo, no hay nadie. Y María también, claro, si yo toco la pandereta muy bonito, profetizo, y las mujeres vienen en pos de mí. O sea que era una mujer líder. Pero claro, como muchos de los ojos se apuntaban a Moisés, estas personas querían su gloria. ¿Se entiende? Entonces, ya nos está identificando dos cosas la palabra a corregir en este desierto. Primero, ¿somos de pegarle al más manso? ¿Somos de abusar de la persona que es de color? Porque somos muy racistas, ¿eh? No, la esclavitud fue abolida, pero somos muy racistas en el corazón. Hacemos acepción de personas. Es más, o por ahí no discriminamos al negro como va, pero sí al rubio que lo amamos. Ay, el rubio, el de ojos celeste, al rico, al empresario. Bueno, estas cosas son a corregir, porque Dios no hace acepción de personas y nosotros debemos ser iguales, pero nosotros, llega a venir un borracho que se quiere restaurar, viene un borracho llorando que no da más y no sé quién lo va a atender, ¿eh? No sé quién va a ir a abrazarlo, no sé quién va a ir a ministrarlo. Viene una persona pobre a la iglesia que no sabe dónde está, no sé quién va a ir a saludarlo. No sé quién va a ir a decirle, hermano, ¿cómo andás? Quiero ir a visitarte. No, si es pobre, no sé si vamos a ir a verlo. Esto es lo que empieza a ver en el corazón. Entonces, esto es lo primero que el Señor nos está identificando. ¿Ustedes quieren servir en el ministerio de Dios? No hagan acepción de personas. No estén buscando a quién.
No estén buscando, no, al que Dios te pone enfrente, a ese tenés que aceptar. A él lo tenés que reconocer y darle todo el consejo y todo el amor que tengas disponible. Ahí se van a ver tus frutos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver hoy? Ya hoy nos está mandando a corregir el Señor lo que hay en el corazón oculto, que ni nos damos cuenta, ¿eh? Yo veo pastores elitistas que tratan de una manera a ciertas personas y al pobre no le dan interés, ni siquiera lo llaman, si no aparecen no les importa. Pero a ciertas personas sí, porque son una élite, según ellos. Pero nosotros no estamos llamados a esto, nosotros tenemos que ver almas. Tanto un alma de un hombre que está muerto en sus delitos y pecados, que está borracho, que está fuera de sí, como de un hombre culto, inteligente, millonario. Lo mismo, son dos almas. Y así lo debemos ver. Un alma para Cristo, es de la manera como lo tenemos que ver. Entonces, acá vemos que esto es lo primero que sale en el corazón. Después, punto número 2, vemos que María y Aarón no estaban de acuerdo, como dice Cristian acá, no estaban de acuerdo con la jerarquía. Según ellos tenían un cargo más importante que Moisés. Jerarquía, puestos jerárquicos. Entonces, ¿qué es lo que anhelamos? ¿Anhelamos el reconocimiento del hombre? Y con esto, vaya si tenemos para luchar con esto. Entonces, el reconocimiento del hombre. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para qué estás cantando? Para que la gente diga, wow, qué hermosa que es y cómo canta, qué bonito este hombre, qué voz que tiene, qué ungido que es. ¿Para eso querés servir? ¿Para qué querés predicar? ¿Para llenarte de dinero querés predicar? ¿Para no trabajar? ¿Para qué querés enseñar? ¿Para ser reconocido? Bueno, eso es lo que nos está mostrando el Señor ya hoy, ¿eh? Hoy nos está mostrando esto. ¿Nosotros queremos servir? Sí, amén, gloria a Dios. ¿Pero para qué? ¿Con qué fin queremos servir al Señor? ¿Para satisfacer mi necesidad, mi frustración, para tener una posición social? ¿Para eso quiero servir a Dios? ¿O realmente estoy a disposición? Siervo significa estar a disposición de que Dios te diga, hace esto y nosotros lo hacemos. Pero nosotros no. Yo quiero servirte, Dios, pero como yo quiero. Entonces, Dios te dice, acá te doy una persona para que sirvas. No, es muy negrito. No lo quiero. Esta persona, no, aquel es muy malo, es muy pecador. No, este no lo quiero. No, a mí mandame gente de ojos celestes y ricos que a ellos sí les voy a predicar. Así nos presentamos muchas veces delante de Dios. Entonces, lo segundo que estamos viendo es la jerarquía. Primero, cuestionar a un hombre ungido por Dios. A ver, es verdad y es bíblico cuando decimos que no toquéis al ungido de Jehová. No podemos andar tocando como será Moisés. El tema es que hoy los lobos rapaces se toman este título y dicen, no toques al ungido. Sí, el tema es que vos no sos ungido. ¿Se entiende? Entonces, lo que debemos entender es que, Ani Sánchez Quintana, ¿cómo andás? Exactamente. Muchos tienen intereses personales, genuinos, intereses de título, cargos, honores, y la iglesia se ha convertido en un lugar de cargos jerárquicos, y donde la gente llega por hacer obras, y no por frutos del Espíritu Santo. Entonces, yo sé que me estoy demorando un poquito acá, pero quiero que queden claro, porque acá está el enfoque en estos dos versículos, de qué hay en nuestro corazón, qué hay que sacarlo de raíz. Entonces, ¿no ha hablado también por nosotros? No ha hablado también por nosotros es que yo soy importante, yo soy impredecible. Ahora, pero Juanito, y no tanto, no, primero yo soy el más importante acá. Se lleva todos los aplausos, todo él, pero no, acá hay un error donde todos me tienen que mirar a mí. Esto se llama despojarse de uno mismo, tomar esto y decir, no, Señor, yo soy un siervo inútil, ¿qué quiero? ¿Qué gloria quiero? ¿Qué gloria puedo ganar? ¿Qué gloria puedo recibir? Bueno, entonces, acá vemos que entonces nos dice, y lo oyó Jehová. Nuevamente, vemos que el oído de Jehová está atento a todas nuestras conductas, a todos nuestros actos. Entonces, ahora lo que estamos viendo, cuando dice que oyó, no es que Dios, bueno, estaba en otra y de repente escuchó, no. Quiere decir que Dios le da importancia a esto. Él oye todo. Pero acá vemos que Él le da una importancia a esto. Hola Emilia, ¿cómo andás? Bendiciones, qué lindo verte. Seguro que recién llegas de trabajar, pero bueno, ahí estamos, seguimos estudiando con todo. Entonces, acá vemos que lo oyó Jehová, versículo número 3.
Y dice, y aquel varón, Moisés era muy manso. ¿Vieron lo que estoy diciendo? De pegarle al más bueno, de pegarle al indefenso, de pegarle al pobre. Esto es fácil. Al hermanito que no se defiende, pero le damos todo, porque total, si no se defiende. Así somos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que empezar a cuidar en este desierto, a mortificar, a identificarlo y decir, a ver, me voy a hacer un autoexamen. ¿Soy elitista? ¿Soy una persona que hace acepción de personas? Por ejemplo, digo, a ver, viene un borracho a la iglesia. ¿Qué hago yo? ¿Lo recibo? ¿Le hablo? ¿Intento tener una comunicación para que sea salvo? ¿Es esa la situación o lo ignoro? Bueno, ahí te tenés que poner en lugar cómo actuarías en una situación así. Entonces, eso te va a mostrar que eso está mal en tu corazón, que lo más seguro es que no le demos importancia, que lo ignoremos. Bueno, que lo evangelice otro. Total, hay tantos que quieren servir, que vayan otro. Bueno, eso es lo primero que tenemos que corregir el día de hoy. Identificamos. Entonces, cuando llegue una persona a decir, tengo que servir, Señor, sí, estoy a tu disposición. Reciba o no reciba, no importa. Por ahí ni se convierte, viene un borracho y ni se convierte por ahí. Pero vos hiciste lo que tenías que hacer delante de Dios. Y eso se llama ser siervo. Que hiciste lo que Dios te mandó. Este es el objetivo. Entonces acá vemos que, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Bueno, acá viene un versículo terrible, porque acá nos está mostrando que era el hombre más manso de toda la tierra. Y es increíble lo que es un hombre cuando es procesado por Dios. Lo que vemos es que Moisés estuvo 40 años en Egipto. Estuvo 40 años donde estudió, donde era casi un semidios, era casi un faraón, era un hombre de conocimiento, de estudio, de guerra, de batallas, rico, millonario, todos los deleites del mundo. Él sí que tenía todos los placeres del mundo. Por ahí nosotros no tenemos todos los placeres, pero Moisés sí tenía todos los placeres del mundo. Él lo que quería lo tenía. Era el hombre más importante del mundo. Entonces, fíjense cómo lo que fue la transición, el proceso de que Dios toma a un hombre del más soberbio de todo, porque la vida esa te lleva a una soberbia, incluso cómo se fue de Egipto Moisés, matando a un egipcio, haciendo las cosas, o sea que era agresivo, que era asesino. Seguramente no tenía problema en dar azotes, porque era lo que le correspondía hacer. Entonces vemos que era un hombre que estuvo 40 años. Ahora, Dios lo trató en el desierto 40 años, donde lo despojó de todo. Y ahora era el hombre más manso, ya no tenía más fuerzas, ya no le quedaba nada de él. Y es así como tenemos que estar nosotros. Esto es lo que quiere hacer el Señor en nuestro proceso. Quiere que ese Moisés que éramos nosotros, el vivo del mundo, el chanta, el caradura, el fornicario, el adúltero, los ladrones, los mentirosos, todo lo que nos jactábamos, la soberbia, la arrogancia, la vanidad, todo lo que teníamos en el mundo, el Señor ahora está queriendo sacar de nuestra vida, a tal punto de que no quede nada, hasta ser mansos como Moisés. Imagínense Moisés, todas las órdenes que Dios le da, y Moisés dice, la Biblia nos dice que Moisés hizo conforme a como Jehová le dijo. Pero Moisés podría decirle, no, mirá, Señor, a ver, acá tengo estrategias de guerra. Si vamos a ir adelante, yo me parece que vamos a ir así. Yo tengo estrategias de cómo se gobierna un imperio. Yo tengo mucho conocimiento, pero en ningún momento estorba a Moisés. En ningún momento se sintió más inteligente que Dios, Moisés. ¿Por qué? Porque era manso. Entonces, ¿se entiende qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros en este proceso? Sacarnos lo egipcio, sacarnos lo vanidoso, sacarnos lo cabeza dura, hasta que digamos, soy un hombre muerto. ¿Se entiende? Y para esto es necesario que el Señor nos quite tantas cosas. Es por eso que el Señor te saca hasta la salud. El Señor te ataca la economía. El Señor te hace que te desilusiones del mundo, que te traiciones los seres queridos, los seres que amás. Te lleva a estas situaciones porque es necesario para despojarnos de nosotros mismos. Porque nosotros por nosotros mismos no vamos a poder despojarnos. Es necesario entrar al desierto, que ahí vamos a ver la hostilidad, la desilusión, las lágrimas. ¿Se entiende? Y en ese contexto nos está vaciando y nos está purificando. Eso es entrar a el ejercicio, al gimnasio de Dios, donde empezamos con los ejercicios para caminar en este desierto.
Pero da la casualidad de que todos te enseñan de que Dios te quiere hacer rico, de que Dios te quiere devolver todo lo que Satanás te devolvió, que Dios quiere que seas un egipcio más, pero con el título de cristiano. No existe. Este es el proceso que debemos pasar. Entonces, acá estamos viendo que el hombre más soberbio del mundo pasó a ser, y el hombre más soberbio y más rico, pasó a ser el hombre más pobre y más manso. Pasó de un trono a apacentar ovejas en un... A ver, por acá tengo una antítesis. Vamos a buscarla. A ver, yo tengo una antítesis que nos habla acerca de Moisés, porque esto es importante para que lo veamos. Yo sé que hoy vamos a ver este capítulo, pero vamos a ir ampliando todo para ver lo que hay en nuestro corazón. El Señor nos está hablando mucho. Entonces, a ver, esperen que los busco. Esperen un segundito. Apertura. Característica. Números. Esperen un segundito, porque lo tengo que encontrar. Yo tengo un lío en esta Biblia, pero... 17. Yo tengo todo anotado acá. Vamos a ver una antítesis que nos habla de Moisés. ¿Qué es cómo trató con Moisés en el desierto? Ahora estamos viendo un enfoque de Moisés. Estamos viendo enfoques de todo. Por un lado vimos al pueblo que estaba detrás de la comida, del alimento y de la carne, los deseos carnales. Ahora estamos viendo a María y Aarón, que nos habla de los ministerios y la iglesia y el sistema religioso. Y ahora vamos a ver Moisés, que nos habla de un verdadero hijo de Dios y cuál fue el proceso que tuvo que vivir. ¿Qué es lo que renunció? ¿Dónde estaba su fe? Muchos dicen que tienen fe, pero no hay evidencia. Entonces, fíjense, acá vamos a ver una antítesis de lo que era Moisés. A ver, primero, nació siendo hijo de esclavo. Moisés nació hijo de esclavo, pero fue criado por una reina. Fíjense lo contrario que es esto, que nació siendo hijo de Israel, pero terminó criado por una reina, de un extremo al otro. Punto número 2. Nació en un pesebre, pero fue criado en un palacio. Otra antítesis, de nacer en la pobreza a vivir en la riqueza. Punto número 3. Nació pobre, pero heredó una fortuna. Era el hombre más rico de la tierra. Punto número 4. Era líder de grandes ejércitos de Egipto. Él tenía todos los carros del faraón, todo a su disposición. Pero él fue pastor de ovejas. Pasó de ser el hombre más importante, el más influyente de todos, a apacentar ovejas en el desierto. Fíjense lo que eligió, ¿eh? Punto número 5. Fue educado por la corte real de Egipto. La élite de lo que había en el mundo. Pero vivió en el desierto, a solas con Dios. Fíjense los dos escenarios diferentes, las dos escuelas. La gran universidad del mundo, pero fue al estilo como Dios quiso, en soledad en el desierto. Punto número 6. Él era el más grande de todos los guerreros. Él era el hombre más importante, más influyente de todos los guerreros. Pero acá lo que estábamos viendo, que era el hombre más manso. Fíjense cómo terminó siendo el hombre guerrero más prestigioso de todos, terminó siendo el más manso de la tierra. Punto número 7. Tenía toda la sabiduría de Egipto. Él era el hombre más inteligente, él era muy capacitado, él era un hombre era increíble lo que era Moisés. Pero vemos que tenía la fe de un niño. Él cuando habla con Jehová, él obedece como un niño. Cuando fue el hombre de los ejércitos más importantes de todo, que él movía un dedo y el mundo se movía. Pero la fe que tenía era como la de un niño. Y fíjense, que Jehová le daba una orden y él lo hacía. Jehová le dice, hacía un tabernáculo con un altar, con 4 cuernos, él lo hacía. No empezaba a cuestionarle, no empezaba a decirle, ¿pero por qué? Si en lugar de hacerle 3 cuernos le hacemos 4 y ahí empezamos. No, porque tenía la fe de un niño. Yo cuando a mi hijo le digo algo, bueno, ahora ya está medio grandecito, pero cuando le decís algo, lo creen y lo obedecen y punto. Bueno, esa fe tenía Moisés. Por eso es un hombre tan importante. Punto número 8. Fue educado para vivir en el palacio. Él fue criado para vivir en un palacio, en el real palacio, en su majestad. Pero vivió vagando en el desierto.
40 años vivió vagando en el desierto a solas con Dios y 40 años con este pueblo rebelde. Fíjense todo lo que tuvo que dejar para aceptar la gracia de Dios. Entonces, punto número 9. Fue tentado por todos los placeres del pecado. Como les digo, ahí tenía todos los placeres del pecado en Egipto. Las mujeres que quería, el dinero que quería, él tenía el honor que quería, el respeto, la gloria del hombre. Todo lo que el hombre puede anhelar lo tenía Moisés. Entonces vemos que fue tentado por esos placeres. ¿Por qué? Porque los tuvo que dejar y obviamente que él tenía su desierto de querer volver. Y él sí que no era como los pescados que estaban anhelando el pueblo de Israel. Él tenía muchas cosas para sí querer volver. Entonces, fue tentado por el pecado, pero eligió la dureza de la vida en santidad, en el medio del desierto. Él eligió eso. Esto es lo que estamos tratando de hacer nosotros, de dejar todo lo que es Egipto, todo lo que es los placeres, todo lo que nos lleva a la esclavitud de Egipto, para ir a un desierto árido, en soledad, y para vivir en santidad. Fíjense todo lo que tuvo que renunciar Moisés y todo lo que tuvo que hacer para que sea Moisés. Porque todos se creen que nació Moisés y bueno, vamos, como que nació de un repollo y así. Bueno, todo ese proceso quiere hacer en nosotros el Señor en este proceso. Entonces, punto número 10. Era lento para hablar. La palabra nos dice, no se sabe si era una excusa o realmente era lento, pero para hablar. Entonces, era lento para hablar, pero él hablaba con Dios. Fíjense la diferencia. De que ante el hombre, que puede decir este hombre es tardo para hablar, es tartamudo, lo que sea, o no habla bien, pero este hombre hablaba con Dios cara a cara. ¿Se entiende la antítesis que hay? Es increíble todo esto. En el punto número 11 nos dice que tenía la vara de pastor. Él tenía una vara del pastor con la que caminaba, pero la acompañaba todo el poder de Dios, una simple vara, una rama. Tenía todo el poder de Dios, que podía convertir lo que quiera. No tenía el poder, pero ahí vemos la autoridad que tenía en esta vara. Entonces, de una vara simple tenía todo el poder del Dios creador sobre una vara. Él fue un fugitivo del faraón. Ante el mundo, Moisés era un fugitivo. Era un hombre que era pedido de captura, un hombre deshonrado, un hombre que en el mundo no tenía ningún lugar, ninguna posición, había perdido todos los honores, había perdido todos los prestigios, todo lo que estaba anhelando Aarón y María, y los que anhelamos nosotros, y lo que anhela la iglesia apóstata. Pero acá vemos que él vivió como un fugitivo, era un fugitivo del faraón, pero vemos que él fue, acá nos está hablando que era en el mundo un fugitivo, pero en ese estado de fugitivo, él era un embajador del cielo. Él era un hombre que ante los ojos del mundo era un fugitivo, un hombre que estaba en el desierto, pero él era un embajador del cielo. Era un trato directo con Dios. Fíjense lo importante que era este hombre. Punto número 13. Fue el dador de la ley. Claro, la ley de Moisés. Él fue el que dio la ley. Pero él era el precursor de la gracia. Dentro de la ley, él acudía a la gracia, antes de Cristo incluso. Entonces, en el punto número 14, nos dice que murió solo en el monte Moab. Pero vemos que apareció junto con Cristo en Judea. Entonces acá estamos viendo dos extremos de morir solo. Fíjense, morir solo. ¿Ustedes cómo quieren? Yo quiero que el día que me muera, que haya una caravana, que la gente llore todos por mí, que digan, ay, wow, él era el mejor. Todos queremos eso. Una muerte gloriosa queremos. No, él murió solo, ni se enteraron dónde murió. Pero apareció con Cristo. ¿Vieron? Bueno, después ya vamos a estudiar los evangelios, bien, vamos a ver lo que son estas teofanías. Pero aparece con Cristo en Judea. Y el último, punto número 15. Nadie fue a su funeral, lo que les acabo de decir, nadie se fue a su funeral, pero Dios fue el que lo entregó. A ver, Dios es el que lo entregó a la tumba, Dios es el que lo llevó al sepulcro, a tal punto que después estaban disputando entre Satanás y el arcángel Miguel por el cuerpo, pero murió solo en un funeral. Entonces acá lo que estamos viendo es que
todo lo que estamos viendo es que este hombre era un hombre especial, no era un hombre cualquiera. Cualquiera decimos, no, yo soy Moisés, sí, sí, pero vivís más en el mundo, seguís siendo el Moisés, pero el egipcio. Bueno, Elizabeth Cabrera, ¿cómo andás? ¿Cuántas cosas debemos pasar en el proceso para cuántas cosas que el Señor trata en nuestras vidas? Exactamente, para eso es, pero hay que identificarla. De esto se trata y para eso estamos estudiando. Entonces, bueno, ahí estuvimos viendo una antítesis de Moisés de lo que era. Entonces, ahora fíjense todo lo que tuvo que pasar Moisés en una visión simple. Entonces, volvemos al versículo número 3. Dice, y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y fíjense todo lo que renunció este hombre para ser el hombre más manso. Versículo número 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en una columna de la nube, y se puso en la puerta del tabernáculo, y lo llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Versículo número 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuanto haya entre vosotros profeta de Jehová, se le aparecerá visión, en sueños hablaré con él. A ver, en el Antiguo Testamento Dios hablaba en sueños, sí. Hoy es más Satanás y tu corazón perverso que te hablan sueños. A ver, ¿cómo podemos identificar los sueños? Los sueños es un tema. Yo también soñaba mucho y hasta fueron guiados por Dios, parece. Pero ¿qué es lo que debemos entender? Nos debemos guiar por mis sueños, nos debemos guiar por las sensaciones que un hombre vivió. Por ejemplo, aparecen los pastores, los falsos pastores, por ejemplo, no sé, un Gigi Ávila, que vive contando sueños, experiencias, Dios me dijo, Dios me llamó, le miré la cara, me dijo, ven para acá. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le creemos a un hombre? ¿Nuestra fe depositarla en lo que le dijo supuestamente Dios a un hombre? ¿O lo que me dice supuestamente Dios a mí? Porque yo no sé si es Dios o es mi corazón o es Satanás. Entonces, ¿qué hacemos con los sueños? Bueno, un sueño, te vas a dar cuenta si es de Dios. Si vos venís con armonía con las escrituras, si vos venís en armonía con la palabra, estás esperando respuestas, estás esperando algo, y en un sueño por ahí te confirma algo de lo que ya tenés armado. Pero no es que de la nada te aparece un sueño y te muestra todo el futuro, no. No, no, no. Nosotros, por ejemplo, estamos caminando, nos está hablando, queremos una respuesta, y en un sueño te puede mostrar algún símbolo, y siempre los símbolos van a ser arrepentite, estás en pecado y cosas así. Pero bueno, no son un parámetro para guiarnos los sueños. Existen, pero no son parámetros para guiarnos y para decirle a la iglesia, guíense por lo que soñé hoy. Les cuento el segundo sueño, porque les llevo a contar el primero y, ay, mamita. Entonces, no, por eso, no nos guiemos por los sueños del hombre. Entonces, pero acá vemos que se les iba a manifestar a ellos. Versículo número 7, dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en todo en mi casa. Fíjense, la fe de un niño. Ahora, Dios iba a tratar con Aarón y con María. Y esto es lo que pasa con las personas. A ver, esto no es para decir, porque muchos dicen, no, 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 a ver, a mí el que me toca, yo soy el ungido, obviamente, yo soy de los ungidos de Dios, el orden de Melquisedec seguramente, y todo el que me toca mal, el que me hace mal a mí, les va a caer un rayo a todos, porque no se lo toca al ungido. Así caminan muchos. Se creen que no se les puede hacer nada o no se les puede decir nada porque va a venir un rayo y Dios va a hacer justicia con todo. No es tan así. No es tan así. Ese es el orgullo del hombre. Esa es la soberbia del hombre, de creerme de que yo soy intocable, que a mí no se me toca. Como dijo una falsa profeta por ahí, a mí no se me quita nada. Yo le di órdenes a los ángeles que me traigan la joya. Bueno, eso es increíble. Pero bueno, eso es soberbia. Eso es soberbia de creer de que Dios va a estar detrás de nosotros como un nene caprichoso que somos nosotros. Entonces, yo le digo, Dios, mira, me hizo mal. Entonces, Dios, yo voy corriendo y te defiendo. No, no es tan así. Eso es ser niño espiritual. Entonces, acá vemos que, versículo número 8, a ver, da la casualidad de que María no llega a la tierra prometida. ¿Qué es lo que hizo que no llegue a la tierra prometida? Entonces, en el versículo número 8 nos dice que, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y veré la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Este es el tema. Esto es lo que estamos diciendo, que cuando es un hombre de Dios, no podemos, a ver, al hombre de Dios, al manso, al hombre de Dios prudente, el que tiene frutos del Espíritu Santo, el hombre que es, con ese hay que tener cuidado. Con ese sí hay que tener cuidado, porque sí que Dios, si está con él, hay de nosotros. Entonces, acá vemos que, exactamente, Cristian, estás muy afilado, mucha Biblia ahí veo, está muy, muy en sintonía con todo, muy bien, me encanta eso, buenísimo.
Exactamente. Vamos al versículo número 9. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Versículo número 10. Y la nube se apartó del tabernáculo. Fíjense qué es lo que pasa acá. Vemos que sale a la luz el pecado y el murmullo que había de Aarón, de los líderes estamos hablando. Acá estamos hablando de los líderes ahora, de los que estaban encargados. Bueno, María no estaba encargada del tabernáculo, pero el sumo sacerdote sí. Pero estamos hablando de los líderes. Ahora, luego del pecado, lo que estamos viendo es que la presencia de Dios, la nube, se aparta del tabernáculo. Se aparta del hombre. Y esto es lo que estamos viendo hoy en el sistema religioso. Hombres pecadores, murmuradores, malos, que están predicando y les dice al mundo que Dios está ahí y cuando... Es mentira. Es mentira porque Dios se aparta cuando hay pecado. Acá nos está mostrando la Biblia, a no ser que la Biblia esté equivocada. Por ejemplo, este falso apóstol que ahora a poquito se divorció. Acá lo que estamos viendo es que se divorció y ahora la supuesta esposa se está armando su iglesia, que está haciendo su iglesia ya, seguramente debe tener mucha gente, y este hombre divorciado que se lo acusa de adulterio, de tener hijos y un montón de cosas que salen a luz, pero siguen predicando, siguen enseñando, siguen siendo líderes. Pero es totalmente antibíblico. Dios no aprueba tales cosas. Dios tiene principios, Dios tiene valores, y el valor es la santidad. Por algo nos habla de el sacrificio, la expiación, ofrenda de paz, constantemente. Por eso, hoy aparece el hombre enseñoreándose con su pecado y que Dios está con ellos haciendo una gran obra. Eso es falso. Por eso debemos tener discernimiento. Entonces, acá vemos que la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí, María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí estaba leprosa. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que habíamos estudiado en Levítico? En Levítico habíamos estudiado de la lepra. ¿Qué representa la lepra? La lepra representa el pecado. Y el pecado tenía que estar apartado del campamento. ¿Qué es lo que está diciendo hoy? Que el pecado me aleja de Dios. Hoy el pecado me aleja de Dios. Entonces, lo que tenemos que entender es que por eso tenemos que entrar al desierto, porque somos leprosos, porque estamos apartados del campamento. Y Dios no es que te dice, sos un leproso, María, te cae un rayo, te morís ahora, que es lo que mereceríamos. Pero no, apartate del campamento, le dice. Entonces, nosotros entendemos que por ahí hay pecados que nos aleja de Dios, y lo sabemos. Pero queremos revertir esta situación, queremos solucionar esta situación pecaminosa para que la presencia de Dios esté en nuestro tabernáculo, que estemos cerca de Dios. Este es el objetivo. Las puertas están abiertas. No es que Dios está haciendo acepción de personas. Antes los falsos profetas se les mataba. Exactamente. Exactamente. Hoy se le dicen ungidos a los falsos profetas, se le dicen el Hijo de Dios, pero en otro tiempo se los mataban apedreados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? La lepra. Recuerden lo que era la ley de la lepra. La lepra era imagínense lo humillante que es la lepra. ¿Por qué? La lepra era algo que la gente se tenía que alejar de uno. ¿Por qué? Por no contagiarse. La lepra era algo de discriminar. Era algo de que el leproso tenía que, si estaba cerca del campamento, tenía que gritar que era leproso. Tenía que gritar a los cuatro vientos para que la gente lo vea y que no se acerquen de ellos. Era vergonzoso. Era una carga muy pesada lo que era el pecado. Entonces, la ley era de que, bueno, una persona, si era leprosa, los levitas tenían que ir a ver cómo estaba esta persona. Los sacerdotes. A ver, los sacerdotes no era que tenían el don de los curanderos como tienen los pentecostales hoy, que andan sanando a todo el mundo, que supuestamente ellos sanan. No estaban para eso los sacerdotes. Lo que estaban era que eran una especie de supervisores. Entonces analizaban y decían, bueno, vamos a aislarlos 7 días. Ellos tenían toda una ley, no era que cada uno hacía lo que se imaginaba o lo que sentía en su corazón. No, ellos decían, a ver, vamos a ver cómo están estas llagas, vamos a esperar 7 días y vamos a ver cómo evoluciona. Le ponían el aceite, bueno, todo lo que serían los métodos curativos, porque podían ser llagas que eran superficiales, que podían ser úlceras nada más. Pero si tenían raíces que venían de adentro, que eran más profundos, empezaba a expandirse por el cuerpo y ya mostraba de que era leproso. Entonces, si era leproso,
la gente no, tenía que estar fuera del campamento para que no se contagien todos. Ahora, fíjense, esta mujer profetiza. Imagínense esta mujer, todas las mujeres salían en pos de ella. Imagínense, ella es hermana de Moisés. ¡Wow! Vos hablás con María que llegás a Moisés. Yo conozco a María, ¿eh? Porque imagínense, 2 millones de personas. Era la mujer más importante de todas. Entonces, y además profetiza, claro, Dios la usaba también. Pero ahora el pecado la contaminó. Ahora era leprosa. Ahora estaba fuera del campamento. Ahora el hombre tenían que huir de ella. ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo grave que es el pecado. Entonces, cuando esta mujer quería reconocimiento, quería que todos la miren a ella, quería que todos dejen de lado a Moisés y que ella reciba los honores. Claro, porque Dios hablaba con ella y ahora estaba totalmente en vergüenza. Estaba siendo despreciada por el pueblo, pero por una cuestión lógica. Estaba en vergüenza. Entonces nos encontramos en esta situación de cómo el hombre se quiere enaltecer a sí mismo, pero terminará humillado. Esto es lo que nos dice la palabra. Como a Moisés, que es el humillado, él será exaltado. Que hasta el día de hoy hablamos de Moisés como si fuera, es lo más. Junto con David, para mí son los hombres más, de lo más grande que vi en la Biblia. Entonces, fíjense cómo Dios cumple. Exaltaré al humillado y humillaré al exaltado. Entonces, acá estamos viendo que tenía lepra. Entonces, acá, ¿cuál es la situación? ¿Qué significa esto para nosotros? Esta es la lepra que nosotros decimos que es lo que queremos corregir hoy. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado, estamos en murmullo, estamos criticando a todo el mundo, hablando del hermano, pegándole al más manso, al más bueno, hablándole de supuestas cosas, de que Dios me dijo, de que no, que sí, que no. Atento con esto. Este es el pecado más común que hay en nosotros, de hablar de los hermanos, de hablar del mundo, de creer que tenemos autoridad, de creer que somos santos. María se creía santa. María decía, Moisés, ¿quién es? Se creía mayor que Moisés. Y miren cuál era la situación. Lepra. Era el pecado. Y muchos de nosotros también estamos así. Muchos de nosotros queremos corregir al hermano, pero por su bien. Le estoy haciendo una crítica constructiva. Claro, lo estás criticando de arriba abajo, le estás mostrando todos los pecados, te estás poniendo en una posición de santo, pero eso sí para beneficio de la persona. Eso es falso. Ahí estás haciendo como María. Estás criticando a una persona, estás humillándola, estás pisando. Entonces, vemos que el pecado, a ver, obviamente que yo puedo ir a la iglesia y me puedo sentar tranquilamente, pero mi pecado me hace estar lejos de la presencia de Dios, me hace estar lejos de mis hermanos. Es más, los puedo contagiar, porque soy un chismoso, porque soy un boca suelta, porque no se puede guardar ningún secreto, porque no soy una persona confiable, no soy confidencial, lo que habla lo ando desparramando a los 4 vientos. Y ya el mundo tiene miedo de mí, ¿por qué? Porque soy chismoso. Ya la gente no me quiere contar nada, ¿ya por qué? Porque vivís en el murmullo. ¿Se entiende? Y eso se llama lepra. Esta mujer no vio la tierra prometida. Fíjense lo grave que es esto. Entonces, fíjense que hoy está siendo más sutil. Está bien, la carne, como lo que vimos ayer. Todos queremos comer asado, pescado, menos queremos comprar ropa, algunos se quieren comprar perfume, otros se quieren comprar un auto. Todos tenemos esos anhelos de codicia. Que cuesta matar al egipcio que tenemos dentro. Pero esto ya lo tenemos algo tan asumido como que está bien lo que hacemos. María estaba convencida de que estaba muy bien lo que decía. María estaba reconvencidísima de que esto estaba bárbaro lo que estaba haciendo. Es más, hasta que Dios iba a decir, sí, María, tenés razón, vamos a sacarlo a Moisés y te ponemos a vos. Así estamos nosotros. Por eso yo hablo con gente a veces, ¿cómo anda Juanito? Oh, Juanito, no, ese tiene mucho pecado. Juanita, ¿cómo anda? No se sujeta a su mujer. Pepito, ¿cómo anda? No, ese Pepito está muy flojo en este pecado. Pero te estoy preguntando cómo anda, ¿no? ¿Cuál es su situación espiritual? Porque hay gente que se creen con un acceso legal a las personas para meterse en su vida, para meterse a revolver las miserias humanas. Y todos tenemos pecado, todos tenemos cosas. Demasiado tenemos como para que venga otro a meterse y empezar a sacar cosas a luz. Hay que tener discernimiento también, ¿eh? Hay que tener discernimiento porque muchos de los pastores, todos tienen que tener discernimiento de cómo tratar estas áreas. Pero bueno, acá estamos hablando del pecado y estamos hablando de la lepra. Entonces, acá lo que estamos viendo es que, dijo, estaba leprosa. Versículo número 11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Fíjense
que acá estamos viendo, más allá del pecado y todo, de la situación, del orgullo, la soberbia, hay muchas cosas acá detrás de esto. Soberbia, orgullo, pecado, autosuficiencia, que querían honores, querían gloria. Bueno, hay un montón de cosas en esta palabrita sola, ¿eh? Fíjense que María lo único que dice es que Moisés, Dios habla solamente por Moisés con esa palabrita sola. Nosotros decimos, ¿qué gran pecado puede haber detrás de eso? Uf, hay miles. Detrás de eso, lo que hay en el corazón, hay miles de pecados. Celos, envidia, codicia, avaricia. Querían vanagloria, honores, reconocimiento humano, posición social. Hay millones de pecados detrás de una palabrita. Por eso nosotros no identificamos muchos pecados que hay. Por eso el Señor lo está sacando a luz ahora para mortificarlo y caminar y corregir nuestros pasos. María era una mujer de Dios. Aarón era un hombre de Dios. Pero fíjense cómo actúan los hombres de Dios. Acá lo que está diciendo es que lo que le dice, y dijo Aarón a Moisés, oh, te ruego, Señor mío, que no pongas ahora tú sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. ¿Qué es lo que hace? Entra en sí, actuamos locamente, y esto es lo que estamos llamados nosotros. A decir, estamos actuando locamente, estamos juzgando a todo el mundo, estamos diciendo las cosas que estamos haciendo todo mal. Estamos siendo criticones, y es ahí donde tenemos que empezar a mortificar. No solo no hablar, no te juntes con el chismoso, no te juntes con el que tiene boca suelta, con el que le gusta hablar y que te va a contaminar. Ese es el esfuerzo, ese es el sacrificio. Entonces, esto es lo que nos está enseñando, que Aarón y María eran hombre y mujer de Dios, pero automáticamente Dios mira el pecado, identifican el pecado. Porque el problema es cuando no identificamos el pecado. No, yo no sé en qué estoy pecando. Es más, me tienen que agradecer porque le estoy dando un consejo de edificación. No, estás criticando. No sirve de nada esa edificación. Entonces, pero el verdadero hombre de Dios dice, no, Señor, estuve mal. Lo quiero corregir, lo tengo que corregir. Tengo que arreglar esta situación. Voy a revertir esto. Y a esto estamos llamados en este desierto. Y esto es por lo que vamos a hablar hoy. Este es el murmullo más común que tenemos todos nosotros. Y a veces me da bronca a mí también, porque yo antes de Cristo, lo que menos me importaba eran las personas. Lo que no me interesaba ni la vida del vecino, no sabía ni quién vivía al lado, ni la vida del otro, ni cómo vivía, ni qué vivía, no me interesaba nada. Yo vivía en otro mundo. Ahora, conocí la iglesia y aprendí el chisme. Qué rápido que aprendí. Oh, me puse a hablar de uno, del otro, a opinar, a criticar, porque yo tengo una posición superior. Y empezamos y no paramos más. Entonces lo tenemos que identificar y cortarlo de raíz, porque es muy peligroso esto. La lengua es muy peligrosa. No vamos a meter el estudio de la lengua acá, pero bueno, ya lo estudiamos en Proverbios, lo estudiamos en Santiago, con esos libros. Bueno, entonces, acá dice, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Bueno, locamente hemos actuado, nos está diciendo que reconocen que estaban locos, que estaban cegados. Esto es para nosotros ahora. Reconocer todo lo locamente que hemos actuado en estos últimos días y antes de Cristo y todo lo que fue nuestra vida y ahora cómo estamos ahora. ¿Se entiende? Porque hay muchas personas que antes de Cristo y después de Cristo hay situaciones que no las solucionaron nunca. Fueron perdonados sus pecados, pero hay cosas que no corrigieron nunca y a esto estamos llamados hoy. Por ahí fuimos chismosos antes de Cristo y después de Cristo. Por ahí fuimos fornicarios antes de Cristo y después de Cristo. Y esto es lo que tenemos que corregir ya en carácter de urgente. Entonces, seguimos con el versículo número 12. Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto. Fíjense lo que dice Aarón, que no quede ahora como el que nace muerto. Está hablando en lo espiritual. El que está en pecado está muerto. Como el que nace muerto, el que nace en el pecado con el pecado de Adán. Esto es lo que les está diciendo. Volver a... Esto es un paso en retroceso muy grande. Entonces, lo que está diciendo, dice, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová. Fíjense la diferencia de un hombre de Dios. Lo están criticando, están hablando sobre él. Ya, y no solamente esto, acá está saliendo a luz algo que ya seguramente a lo largo del caminar ya María lo miraba de costado, seguramente que de mala gana obedecía, seguramente Aarón ya decía, esto ya viene hace tiempo, no es que ahora amanecieron, dijeron eso y Dios se enojó, no, es lo que había en el corazón que nunca pudieron mortificar. Entonces, ahora vemos a Moisés que se pone a orar por ellos,
Cuando cualquiera de nosotros, ahí tenés, viste que el fuego de Jehová está sobre mí, no se toca el ungido, a mí se me respeta. Yo diría eso seguramente. Es más, muchos de nosotros estamos esperando que caigan las personas que nos hicieron mal. Porque somos así, es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero fíjense qué es lo que hace Moisés. Moisés se arrodilla y empieza a clamar por ellos. Entonces, en el versículo 15 dice, en el versículo número 13, dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Misericordia. Se pone en el lugar de esta mujer. Entonces, versículo número 14. Respondió Jehová a Moisés, pues, si tu padre hubiera escupido en su rostro, dice, ¿no se avergonzaría por 7 días? ¿Qué es lo que está diciendo? Acá está diciendo, está poniendo un ejemplo de que si el padre lo escupe, ¿no estaría avergonzado por 7 días? Esta mujer tenía que estar aislada por 7 días por su vergüenza. Estaba en vergüenza ahora, para que quede expuesta lo que había en su corazón. Pero esto para que haya temor en el pueblo, no es para ridiculizarla de que Dios se ensañó con María. No, no, no. Dios trata así el pecado con todos, desde el más alto hasta el más chiquito. Entonces, lo que vemos es que dice, no será avergonzado por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Fíjense, acá estamos viendo como en una oración de Habacuc, dice, Dios en la ira, ten misericordia. Habacuc veía que venían los caldeos, venía el juicio, se acercaba, un merecido juicio, y Habacuc sabía que se tenía que ejecutar el juicio. Y no empieza a decir, Señor, reprende espíritu de caldeo, espíritu de no, que se vayan, que me vaya bien. No, no, no. Señor, lo merecemos. Y en tu ira, ten misericordia. Esto es lo que tenemos, así tenemos que orar hoy, ¿eh? Hoy tenemos que orar así, con este mundo donde está lleno de aborto, donde está lleno de delincuencia, donde está tan lejos de Dios cada país de lo que estamos. Tenemos que orar diciendo, Señor, ten misericordia en el medio de tu ira. Y la podemos ver, fíjense lo que es esta pandemia hasta ahora, que es una pandemia supuestamente. Encerrado, el Señor está teniendo misericordia cuando el Señor ejecutó juicios de fuego, ejecutó juicios de guerra, de hambre, pestes mortíferas que mataban a todos. Aprendamos a orar así, Señor, merecemos los juicios, pero ten misericordia. Ahí empezamos a tocar el carácter de Dios. Y acá la estamos viendo. Va a estar afuera del campamento por 7 días y va a volver a la congregación. Eso se llama misericordia. Cuando cualquiera de nosotros lo hubiésemos destituido de la tierra, volvete a Egipto. Bueno, ya vamos a ir terminando. Quería meter 2 capítulos, pero son 2 cosas diferentes, porque después vienen en lo que es los 2 espías que envía. Y ahí vamos a ver otra etapa con más enfoque en la incredulidad. Esto es lo que vamos a ver mañana. Mañana es sábado. Mañana es sábado, ¿no? Sí. Entonces, versículo número 15. Y así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Param. Entonces tuvieron que esperar a María, y cuando pasaron los 7 días, Dios le quitó la lepra y volvió, pero aprendió la lección. Entonces el Señor en este desierto, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a tratar nuestra lepra, nos va a tratar nuestro pecado. Por eso nosotros tenemos que enfrentarlo. No es que, Señor, ojalá yo les pudiera poner la mano desde acá a todos y les saco los pecados, como andan enseñando en muchos lugares, pero no se puede. Yo tengo que poner mi parte, identificarlo, corregirlo, y tenemos que identificar lo que estamos viendo, lo que Dios nos está hablando hoy. Hoy, ahora es esto es lo que Dios nos está mostrando y nos está enseñando. Entonces, acá esto es lo que... Sí, Cristian, me empecé a tomar los sábados, no como el Shabbat para guardarlo como un adventista o un judaizante, sino que en toda la cuarentena estuvimos haciendo todos los días estudios bíblicos desde marzo hasta hace un mes. Y hasta hacíamos 2 estudios por día. Hicimos el estudio de Proverbios, de Apocalipsis, de Génesis, de Corintios, de Timoteo, de Tito. Hicimos todos esos libros de una manera de corrida. Y en un momento es como que ya yo necesitaba también un poquito de una pausa, porque ya me estaba poniendo un poquito. Y entonces tomamos el sábado y me tomo ese día, porque el domingo también, 16:30 horas, hacemos el Día del Señor y ahí vemos la palabra que tiene como un culto racional en el Día del Señor. Estos son estudios diarios que lo que hacemos, y lo que importa es que en mi canal están todos enumerados, están guardados en orden y que van a servir para futuro, para presente, para las personas que vayan conociendo el canal y vayan estudiando.
Pero bueno, es esa la situación. Así que no se asusten que no soy un judaizante ni un adventista. Así que bueno, hemos terminado. Hoy fue muy enfocado en nuestro desierto, en nuestro cuarto día. Entonces, seguimos. Práctica. Ahí tenemos lo que es el teórico, la práctica. Yo sé que estamos en el cuarto día y ya empieza, si realmente estamos haciendo esto, si realmente estamos comprometidos a entrar al desierto y mortificar nuestros pecados y ponernos a cuentas con Dios. Ayunemos, a orar, a leer, a dedicarle tiempo. De esto se trata. Si estamos viendo los estudios y después estamos mirando Netflix 24 horas, ya no es un desierto. Ya es Egipto. Ya es Babilonia mejor, porque Babilonia son los placeres. Entonces, en estos 4 días ya estuvimos viendo lo que hay en nuestro corazón. Entonces, muchos dirán, no, yo no tengo nada de eso. Bueno, el tema es que no tenemos una autocrítica. Entonces, ya estuvimos viendo que dejemos de quejarnos. Ya dejemos de andar con personas que son del mundo, que nos contaminan. Dejemos de murmurar. Dejemos de pedir panes y peces y pescado y ají y melones y todo lo bonito. Dejemos de vivir en el pasado. Hasta ahora nos viene hablando del pasado, de los recuerdos del pasado, ya sean buenos, ya sean malos. Ya en un momento nos va a hablar del presente, ya va a llegar, y después nos va a hablar del futuro, del afán. Pero no estemos afanados con el pasado. Después estuvimos viendo acerca de María, el murmullo. En el ámbito religioso, ¿cómo somos? ¿Nos creemos importantes? ¿Creemos que somos un doctorado, que somos los únicos ungidos, que merecemos el honor, la gloria? Renunciemos a todo eso. Todos tenemos arraigado ese ministerio exitoso que soñamos algún día que íbamos a tener. Todos tenemos eso. Yo te voy a servir, Señor, pero viajando por el mundo, en avión privado, obviamente. No, despojémonos de todo eso, como lo hizo Moisés. Entonces, para esto necesitamos la guía y tenemos la palabra, y su palabra ha sido revelada en el día de hoy. Así que bueno, vamos a terminar en oración, vamos a pedir nuevamente a reforzar el perdón de los pecados con todo lo que deberíamos tener para... A ver, el perdón de los pecados es fundamental. Puede ser que hoy nos fue mal y estuvimos ahí, pero pedimos perdón hoy, ya, de vuelta, seguimos firmes para mañana. Ese es el objetivo, no decaigamos. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el poderoso nombre de Cristo te decimos gracias, poderoso Dios, porque nos das palabra, nos das guía. Está tu nube sobre el campamento, Señor. Te pido que tú estés, Señor, sobre el tabernáculo, Señor, en esta familia de Chile, Señor, en Cristian, en Caterín, Señor, en Débora, en Miguel, Señor, esta familia que está ahí, que tu presencia esté ahí, que los lleves al desierto, aunque queme, aunque sea árido, pero es necesario, Señor. Te pido por todo el grupo que está presente, poderoso Dios, por todo este grupo que están en Facebook, que están caminando junto conmigo todo, y yo con ellos. Gracias, Señor. Ayúdanos. Nos presentamos delante de ti, Señor, como personas pecadoras, orgullosas, Señor, soberbias. Nos presentamos así delante de ti, Padre Santo, que queremos honores, que queremos reconocimiento, Señor, donde creemos que somos importantes y donde te queremos robar la gloria, Señor. Pero entendemos, Señor, que es producto de una naturaleza caída. Entendemos, Señor, que es el corazón perverso, Señor, que nos quiere dominar. Pero hemos decidido hacerle la guerra, Señor, al corazón perverso. Hemos decidido caminar un desierto para llegar a tu agrado, Señor, para caminar en santidad, poderoso Dios. Por eso te pedimos perdón, Señor. Sacrificio, expiación, Señor. Cristo es el sacrificio perfecto, Señor. Te pido que nos perdones el pecado de hoy en día, Señor. Aunque no hayamos pecado, Señor, seguramente hay pereza. Seguramente no hacemos lo que tú quieres, Señor. Muchas veces decimos, no hice nada malo. Pero el problema es que no hacemos nada bueno tampoco. Pero tennos paciencia, Señor. Ten misericordia, porque queremos caminar bien y somos niños aún. Aunque más de uno deberíamos ser ya maestros. Deberíamos ser ya maestros, Señor, y necesitamos leche espiritual aún. Pero te agradecemos, poderoso Dios, porque nos está guiando. Que cada uno de mis hermanos se adentren más al desierto, que no tengan miedo, Señor, cuando queme el pecado, cuando queme la situación, Señor, cuando la tentación empieza a estar latente, Señor, cuando el corazón empieza a latir para querer caer en el pecado, Señor. Ahí, Señor, ten misericordia. Ahí extiende tu mano sobre el necesitado, Padre Santo. No queremos caer en el desierto, no queremos morir en el desierto, no queremos estar fuera del campamento como María, Señor. Pero es necesario, Señor,
que tú hagas la obra regeneradora. Te damos gracias porque eres muy bueno, Padre Santo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén. Bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos, hemos terminado y mañana me tomo el día, si es sábado, porque ya no sé ni qué día es. Sí, creo que sí. Si sábado, alguien que me diga el día, por favor. Si es sábado, me tomo el día. Y si no, así que bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos. Mañana es mi día, así que el día domingo, amén, me dicen ahí. Muy bien. Bueno, el domingo, 16:30 horas, estudiamos lo que es la iglesia local y vamos a ver la alabanza, los instrumentos que son de Dios. Muy bien, seguimos en Facebook. Muy bien, saludos. Saludos a René, gracias por estar todos ahí. Muchos conectados, muchas personas que siguen los estudios. Ani Sánchez Quintana también ahí desde Facebook. Sí, es sábado. Gracias, Ani, porque no sé ni qué día es ya. No sé ni... Me estoy volviendo un poquito loco ya. Así que bueno, que Dios lo bendiga y mañana continuamos con el estudio. Hasta el día domingo.